Dice Juan capítulo 8 y vamos a leer solamente el verso 10 y 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero hablarte un poquito del contexto de esta historia, aunque ya la mayoría de los que estamos aquí, o si no es que todos, no lo sabemos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos le traen a una mujer a Jesús sorprendida en adulterio y le preguntan: en la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Moisés nos dio permiso, Moisés nos mandó apedrearla. ¿Tú qué dices? Y realmente, yo te lo comenté hace unos domingos atrás, estaban tentando a Jesús para poder acusarle, porque si él decía: sí, apedríenla, entonces los fariseos y los escribas que habían estado oyendo sus predicaciones y sus discursos le iban a decir: ¿y entonces dónde está la compasión y la misericordia que tanto predicas? No que muy compasivo, no que muy misericordioso, no que hay que poner la otra mejilla, no que hay que perdonar así como Dios nos perdonó. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Por qué ahora dices que la apedriemos? Y si Jesús decía no la apedríen, entonces estaba violando la ley de Moisés y podía ser acusado de violar la ley que Moisés había dado en el Pentateuco. Entonces, como estaban insistiendo tanto en preguntarle y él no les estaba haciendo caso, porque él estaba dibujando algo en la arena, escribiendo algo, dibujando algo, no se sabe, ¿verdad?, qué era lo que él estaba haciendo, pero como insistían en preguntarle, entonces él se levanta y la contestación que les da no es ni sí ni no. Lo que Jesús les dice muy sabiamente, porque si Salomón tenía sabiduría, Jesús lo superaba al 1000%. Y Jesús lo que les dice es: pues el que de ustedes esté sin pecado, o sea, yo no les digo sí apedríanla, no apedríanla, yo lo que les digo es que el que de ustedes esté libre de pecado, el que de ustedes no tenga pecado, pues como yo digo, ¿verdad?, échele ganas, ¿no? Arrójenle las piedras y mátenla. Y entonces dice la Biblia que ellos empezaron a ser, fíjate qué interesante, hermano, ellos empezaron a ser acusados por su conciencia. Dentro de ellos, muy en el fondo, ellos empezaron a ser acusados porque todos tenían pecado. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande fueron soltando sus piedras, ¿verdad? Y fueron yéndose acusados por su conciencia, porque la Biblia enseña, hermano, que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Y entonces al final solamente queda Jesús y la mujer. Y entonces Jesús le pregunta lo que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dice: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dice, y aquí es la parte donde quiero fundamentar mi predicación, Jesús le dice: ni yo te condeno, vete, y esta es la parte importante, y no peques más. Vete, yo no te condeno, yo tengo capacidad para juzgarte, yo soy el único que realmente puede condenarte, pero yo, Jesús, que soy Dios, no te condeno. Te puedes ir, pero, la parte importante, no peques más. Ahora, ¿por qué le ordena eso, hermano? ¿Por qué le dice no peques más? ¿Por qué solamente no le dijo: yo no te condeno y te puedes ir? Yo no te condeno y eres libre. Y ahí acabar la historia. No, Jesús dice: yo no te condeno, eres libre, te puedes ir, pero mi orden, porque no es un consejo, Jesús no le está dando y te aconsejo, te sugiero, te invito a que no peques más. Jesús no está diciendo eso. Jesús le está ordenando, le está diciendo: no peques más. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús sabe, hermano, que el pecado trae consecuencias desastrosas a nuestra vida. Pecado es todo aquello que hacemos que ofende a Dios, todo aquello que hacemos que quebranta sus ordenanzas y sus mandamientos.
Yo les he dicho muchas veces en esta congregación que pecamos por dos cosas. Por, número uno, o por ser ignorantes de la palabra o por ser rebeldes a la palabra de Dios. Pero cuando pecamos, hermano, no importa por qué lo hagamos, si por ignorancia o por rebeldía, porque al final de cuentas pues es pecado. Cuando pecamos, hay 4 cosas valiosas que el pecado nos roba o nos arrebata. Esta mañana mi predicación se titula Lo que nos roba el pecado. Y esas 4 cosas solo las podemos recuperar, escúchame, cuando tenemos o cuando hay en nuestra vida arrepentimiento. Cuando nos volvemos de nuestros malos caminos a Dios, cuando damos 180 grados de vuelta y empezamos a caminar en dirección contraria a la que estábamos caminando anteriormente. Y esas 4 cosas que perdemos se las voy a mencionar esta mañana. Número 1, lo primero que perdemos cuando pecamos, hermano, es la comunión con Dios. Fue lo primero que perdieron Adán y Eva al pecar. No vayas ahí, pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que después de que desobedecieron, después de que pecaron, dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y entonces Adán y Eva se escondieron de su presencia. Y fíjate, ese pasaje de Génesis 3:15 nos muestra varias cosas importantes. Número 1, que Dios regularmente se paseaba en el huerto. ¿Por qué? Porque le gustaba tener comunión con ellos y le gustaba tener comunión con su creación. Número 2, que ellos conocían e identificaban claramente la voz de Dios. Ellos sabían quién era Dios, ellos sabían quién era Él. Ellos conocían el tono, el timbre de voz de Dios, ¿verdad? Imagínate qué increíble, ¿no? Conocer la voz de Dios, oír audiblemente la voz de Dios, ¿no? Y Génesis 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, dice que comenzó a llamar a Adán. Dios comenzó a llamar a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Porque se le hizo extraño a Dios que comenzando a hablar, yo no sé, tal vez Dios iba diciendo, Adán, Eva, ¿no? Yo no sé, algo iba haciendo Dios, ¿verdad? Que él sabía que cuando Él hablaba, cuando Él entraba al huerto, su presencia entraba al huerto, Adán y Eva salían corriendo a recibirlo, como no sé si te pasó alguna vez, como tu niño de 1, 2, bueno, no 1 porque todavía no camina, ¿verdad? Pero 2 o 3 años o 4 años, ¿no? Que cuando tú llegas de trabajar o cuando tú llegas a la casa, sale corriendo a recibirte, ¿no? Así salían Adán y Eva a recibir al Señor. Y al Señor se le hizo extraño que esta vez Adán y Eva no corrieran hacia su presencia. Y entonces Él comienza a preguntar, ¿dónde estás? Ahora, déjame decirte algo. Dios ya sabía que el hombre había desobedecido, porque Dios sabe todas las cosas. Dios ya sabía, a Dios no lo sorprendieron, ¿cómo que tomaron del fruto, verdad? ¿Cómo es posible? Yo no sabía nada. No, Dios ya sabía. Pero esa pregunta de Adán, ¿dónde estás tú? Es más que nada, hermano, para señalar la tristeza de Dios de que el hombre no respondiera a su presencia, a su llamado de comunión, sabiendo Dios que era por causa del pecado. O sea, lo que te estoy tratando de decir, hermano, es que antes de la desobediencia había una relación de estrecha intimidad y comunión entre Dios y el hombre. Y esa relación se perdió completamente con la aparición del pecado. Porque el pecado, hermano, lo primero que nos roba es la comunión con Dios. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos tener intimidad, ya no queremos escuchar su voz, ya no queremos oír lo que la Biblia dice, porque sabemos que de alguna manera nos vamos a sentir acusados, ¿verdad? Señalados, no por Dios, por la Biblia, porque escúchame, la Biblia es a rajatabla, ¿verdad? O sea, Dios tiene misericordia, pero la Biblia te dice, o la Biblia me dice a mí, tú eres pecador, tú has fallado, has transgredido la ley de Dios. No sé si me estoy explicando. Y entonces yo ya no quiero orar, yo ya no quiero entrar a su presencia, ¿verdad? Nos lleva a alejarnos, el pecado nos lleva a alejarnos de Dios. El pecado nos lleva a escondernos de la presencia, de su intimidad y de su comunión.
Muy interesante, hermano, porque cuando pecamos, en vez de correr a Dios, corremos de Dios. Porque hay temor y hay miedo. Eso es lo que dice Adán en Génesis capítulo 3, versículo 10. La respuesta de Adán es que tuve miedo. Porque estábamos desnudos, ¿verdad? O sea, también hay, fíjate, no solamente hay temor y hay miedo, también hay vergüenza, hay pena, hay remordimiento. Perder la intimidad con Dios a causa del pecado, hermano, nos lleva a cosas muy difíciles, nos lleva a endurecer nuestro corazón. Si tú dejas de orar porque pecaste, si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la Biblia, si tú dejas de venir a la iglesia, entonces poco a poco, no de un día para otro, pero gradualmente, nuestro corazón se empieza a endurecer. Gradualmente comenzamos a perder la sensibilidad espiritual. Gradualmente comenzamos a justificar lo que hacemos. No, bueno, es que yo hago lo que hago porque pues culpa de mi mamá, ¿no? Culpa de mi papá, que de niño es que yo hago lo que hago porque pues así soy, así nací y así me moriré, ¿no? Es que yo hago lo que hago porque pues es normal, porque todo mundo lo hace, porque es lógico, porque es natural, porque es mi cuerpo, porque es mi deseo, porque no puedo vivir sin eso, porque ya tengo una adicción. Y empezamos a justificar lo que hacemos. Y entonces, cuando endurecemos nuestro corazón, cuando perdemos la sensibilidad y cuando comenzamos a justificar lo que hacemos, iniciamos en una espiral descendente de pecado que nos lleva tristemente a cometer otros pecados. Te pongo el ejemplo rápidamente sin ir allí, pero de David, ¿no? Su primer pecado fue la ociosidad y de ahí empezó a hacer una espiral descendente, ¿verdad? Donde terminó adulterando, mintiendo, robando, codiciando, engañando y terminó matando. David, que tenía una comunión con Dios increíble, la perdió también por causa de el pecado. Es por eso, hermano, que tú y yo necesitamos entender, debemos entender que Dios nunca se aleja. Escúchame, ¿oíste lo que acabo de decir? No importa lo que hagamos, no importa cómo pequemos, Dios nunca se aleja. Nos alejamos nosotros, pero Dios no se aleja. Dios no dijo, ya conozco que el hombre pecó, ya conozco que Adán y ahora no voy al huerto. Ahora los castigo con el látigo de mi indiferencia, ¿verdad? La ley del hielo para Adán y Eva, ¿no? Se acabaron las visitas al huerto. No, Dios sabía que Adán y Eva habían pecado y de todas maneras Dios desciende al huerto. De todas maneras Dios baja al huerto. Y llama a Adán y llama a Eva, ¿no? Porque Dios quiere tener intimidad, Dios quiere perdonarnos. Por eso, hermano, entre más rápido restablezcamos la comunión con Dios a través del arrepentimiento, es mejor. Hermano, ¿qué debo hacer cuando peco? Lo que debes hacer, lo primero, lo más importante, lo más urgente es, después de que pecas, es regresar a Dios. Ay, no, hermano, que me siento hipócrita, me siento, no sé, falso, ¿verdad? Me siento fariseo. No importa lo que sientas. Después de pecar, lo que debes hacer inmediatamente es regresar a Dios. Escúchame, ¿qué hubiera pasado si después de pecar Adán y Eva no hubieran esperado que Dios viniera al huerto? Ellos hubieran corrido a la presencia de Dios y hubieran dicho, Señor, la regamos, Señor, fallamos. Y sí, obviamente habían pecado y hubieran recibido las consecuencias que debían recibir, pero hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Correr a Dios en vez de correr de Dios. Lo segundo que se pierde, hermano, con el pecado es la paz. Fíjate, segunda cosa que perdemos cuando pecamos es la paz. Tener temor y miedo es contrario a tener paz y tranquilidad. Ninguna persona, y escúchame lo que estoy diciendo, y aquí sí cabe recalcar la palabra ninguna persona que está en pecado tiene paz. Nadie que está en pecado tiene paz. El pecado puede traer consecuencias inmediatas de aparente satisfacción y gozo.
Pero finalmente el pecado siempre va a traer temor, miedo, remordimiento, incertidumbre, vergüenza, pena, etcétera, etcétera. Siempre. Una persona que peca no puede decir, estoy tan tranquilo, ¿verdad? Y me siento tan bien y tan a gusto conmigo mismo. Te lo puede decir de labios para afuera, pero dentro en su corazón lo que tiene es temor, miedo, remordimiento, incertidumbre, vergüenza, pena, etcétera, ¿no? Fíjate, ve conmigo, Isaías, por favor. Libro de Isaías, en el capítulo 57. Y yo te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, los versículos 20 y 21. Fíjate, muy interesante esta cita. Dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas, y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Por eso mi Dios ha dicho: no hay paz para los impíos. Escúchame, hermano, el pecado siempre va a traer inquietud y agitación en el corazón del hombre. No hay paz interior, no hay paz en el corazón cuando estamos en pecado. El interior del hombre cuando peca es como, dice ahí la cita que acabamos de leer, es como un mar agitado que va de un lado al otro. Imagínate, ¿has estado alguna vez en un mar o en un lago agitado por el viento? ¿Has estado alguna vez? O sea, son olas fuertes, son olas grandes que van de un lado al otro golpeando con todo lo que se encuentran a su paso. Escúchame, así es el corazón del hombre, dice la cita, es como un mar agitado que va de un lado al otro y no puede estar tranquilo, ¿verdad? Más bien está preocupado, angustiado, enojado, triste, frustrado por su propio pecado. Y lo que arroja, dice la Biblia, lo que arroja, yo puedo aumentar ahí, puedo decir de su boca, de sus pensamientos, de sus acciones, es únicamente fango y lodo. Lo que habla, lo que piensa, lo que hace, huele mal, apesta, porque es lo que hay en su corazón. De hecho, eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Del corazón salen, por la boca, por las acciones, ¿verdad? Los malos pensamientos, los adulterios, las envidias, bla, 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 ¿verdad? Escúchame, hermano, puede aparentar, una persona que ha pecado puede aparentar que tiene paz y que es feliz, pero en su corazón, en su interior, hay toda una tempestad de emociones. Y la única manera de recuperar la paz es a través, otra vez, lo repito, de volverse a Dios en arrepentimiento sincero. Fíjate, ve conmigo ahí cerquita, Jeremías capítulo 33. Y fíjate el verso 6. Y te lo vuelvo a leer otra vez en la Reina Valera contemporánea. Dice: pero les voy a traer salud y medicamentos. En la Biblia Reina Valera 60 dice y medicina. Les traeré salud y medicina y los sanaré y les haré experimentar, escucha, una paz abundante y duradera. En la Biblia textual dice: les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Ahora, ¿cuál es el contexto de Jeremías capítulo 33, 6? El contexto de Jeremías 33, 6 es Jeremías 33, 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿para quién iban esas palabras? ¿A quién estaban dirigidas esas palabras? Esas palabras estaban dirigidas de Dios a través de Jeremías al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel clamara a Dios, buscara el arrepentimiento, y entonces Dios les iba a mostrar cosas grandes y ocultas que ellos no conocían. Y entonces Dios en el versículo 6 les iba, si ellos clamaban a Él y pedían perdón y regresaban a su presencia, Dios les iba a traer salud y medicina, los iba a sanar y les iba a dar abundancia de paz, de una paz duradera. Si hay arrepentimiento, hermano,
podemos experimentar paz abundante y duradera. Vivir apartados para Dios, vivir obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que trae paz abundante y duradera al corazón y a la mente. Amén. Lo tercero que se pierde cuando pecamos, la tercera cosa que se pierde cuando pecamos es el gozo. Fíjate, dijimos ya que perdemos primero la comunión con Dios, ¿no? Segundo, perdemos la paz. Tercero, perdemos el gozo. Ve conmigo, libro de los Salmos, capítulo 51. La oración que David hace después de pecar. Bueno, no después de pecar con Betsabé, fíjate, porque eso es muy triste. Es la oración que él hace después de que Natán lo enfrenta, pero Natán lo enfrenta meses después de que él había pecado con Betsabé. O sea, David duró meses guardando silencio de su pecado. Fíjate, qué interesante, David era todo un adorador y David no corre a Dios, corre de Dios, a pesar de que David conocía que Dios era un Dios misericordioso. David como adorador, David como cantor de salmos, ¿verdad? Cuando peca, no corre diciendo, Señor, la acabo de regar bien gacho, ¿no? David se queda callado, guarda silencio y meses después tiene que venir Natán y tiene que enfrentarlo. Y es cuando David reconoce su pecado y se arrepiente. Y entonces dice ahí en el Salmo 51, versículo 10 y 12, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí está la parte importante, fíjate, verso 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Déjame decirte esto, hermano, yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo, bueno, esto sí lo dice la Biblia, ¿verdad? David era un músico y era un adorador, eso sí dice la Biblia. Lo que no dice la Biblia es que yo creo que en su vida había muchísimo gozo. La mayoría de los músicos que conozcas, paganos o cristianos, siempre tienen gozo, ¿verdad? Siempre están chiflando, siempre están haciendo ruido con las manos o cantando una canción, porque son músicos, ¿no? Y siempre la mayoría de ellos, digo, yo nunca he visto un músico amargado. Creo que sí, la única cantante amargada que yo he visto es Chabela Vargas, ¿verdad? Era una señora que cantaba y estaba bien amargada, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que yo que todos los músicos que conozco, paganos y cristianos, tienen una buena actitud, ¿no? Tienen gozo. Y yo creo, hermano, que David como músico tenía gozo. Y trágicamente, eso fue una de las cosas que perdió David al pecar con Betsabé. Porque si no lo hubiera perdido, no lo diría en su oración, pero lo dice en su oración. Dice, Señor, por favor, se me fue el gozo. Se me fue el gozo por causa de mi pecado. Se me fue el gozo por causa de la transgresión que acabo de hacer. Y yo te pido, le dice David a Dios, regrésame el gozo de tu salvación. Puede haber con el pecado, hermano, puede haber una alegría, entre comillas. El pecado me puede traer una alegría momentánea, pero finalmente va a llegar la cruda de la realidad. Y seguramente esa falsa alegría ya no va a estar. ¿Cuánto te puede durar o cuánto nos puede durar la alegría, entre comillas, del pecado, hermano? ¿Cuánto dura? Pues no sé, 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora, toda una noche, todo un día, todo un fin de semana probablemente, ¿no? Pero tarde que temprano, esa falsa alegría se va a ir y se va a quedar la cruda de la realidad. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 16, escrito también por David. Dice el versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, escucha, en tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra. Otra palabra podría ser delicias a tu lado o delicias cuando estoy a tu lado para siempre. El gozo y la alegría verdadera, hermano, solo la podemos encontrar en la presencia de Dios. Ese gozo que tenemos en la presencia de Dios, ese gozo no es momentáneo ni es pasajero, es un gozo perdurable, es un gozo a pesar de las pruebas. Al vivir para Dios y al regresar a Dios en arrepentimiento y al cumplir sus mandamientos y al vivir para Él, se cumple en nosotros, Primera de Tesalonicenses 5:16, donde dice que podemos estar siempre gozosos, dándole gracias en todo. Porque sabemos, dice Romanos, que todas las cosas ayudan a bien y que Dios tiene control de nuestra vida. Ay, hermano, pero estás pasando por pruebas, estás pasando por tribulaciones, estás pasando por angustias y tienes gozo. Sí, no estoy así como que jajaja, ¿verdad? Y risa y totalmente feliz, pero estoy tranquilo, tengo paz y tengo gozo en mi corazón, a pesar de la situación de enfermedad o de economía o lo que sea que estoy pasando. Porque el gozo en la presencia de Dios, el gozo de la presencia de Dios, no es un gozo pasajero ni momentáneo, es un gozo eterno, firme, duradero, porque no está fundamentado en el mundo, está fundamentado en Dios, hermano. Amén. La cuarta cosa que se pierde con el pecado es la salud. Ve conmigo a Isaías en el capítulo 1 y fíjate lo que dice versículos 5 y 6. Pregunta el Señor a través de Isaías y dice: ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Y luego fíjate, da esta revelación, dice: toda cabeza, ¿cuántas cabezas, hermano? ¿La mayoría? ¿Casi todas? ¿Muchas cabezas? ¿Cuántas cabezas, hermano? Todas. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Dice: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas esas heridas, esa hinchazón, esas llagas podridas, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora la pregunta es: ¿por qué no estaban las heridas, la hinchazón y la llaga podrida que tenía el pueblo de Israel? ¿Por qué no estaba curada, ni vendada, ni suavizada con aceite? ¿Por qué? Porque ellos no se habían regresado a Dios en arrepentimiento, porque ellos no le buscaban, eran tercos en sus caminos, eran necios en sus pecados, ¿verdad? Por eso pregunta a Dios y dice: ¿quieren todavía ser castigados? ¿Todavía se van a rebelar a pesar de lo que yo he hecho para llamarles la atención? ¿Todavía quieren seguir en sus caminos? Déjame decirte esto, hermano: cuando pecamos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se enferman. Nuestra cabeza, nuestros pensamientos se enferman, nuestro corazón, nuestros sentimientos se duelen y nuestro cuerpo físicamente recibe los efectos del pecado. Tú ves a una persona alcohólica, ¿verdad? Una persona que es borracha y el hígado, el riñón, ¿no? ¿Qué más le pasa? No sé, la mente, el páncreas, la piel, ¿no? Se empieza a hacer morado después de años de ser alcohólico, después de años de tomar. Le ves la piel ceniza, ¿no? ¿Por qué? Es ese efecto del alcohol lo que está causando. No soy doctor, ¿verdad? Pero creo yo, en su hígado, en su páncreas, en su riñón. Una persona que fuma, empieza a esta parte de aquí de los dedos se le empieza a poner amarilla, los dientes se le echan a perder, la garganta, los pulmones. Hay efectos y escúchame, pecado que me menciones va a tener efectos
en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, porque el cuerpo recibe los efectos del pecado. Y el deseo de Dios, hermano, lo que Dios quiere es curarnos. Lo que Dios quiere es vendarnos, suavizar las heridas del pecado del pasado. Como decía la cita de Jeremías 33:6 que acabamos de leer, ¿verdad? Él quiere traer salud y medicina y quiere sanarnos y restaurarnos. Dios quiere poner aceite sobre nuestras heridas, en el corazón, en la mente y en nuestro cuerpo físico. El aceite habla de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuando recibimos esa presencia y esa unción del Espíritu Santo? Cuando venimos y oramos y tenemos comunión con Dios, en adoración, en lectura de la palabra, etcétera, ¿no? Escúchame, hablamos de salud espiritual y hablamos de salud física. Santiago 1:14 al 15, no lo leas, pero dice que el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa, hermano? La muerte. ¿No han leído Santiago capítulo 1? El pecado siendo consumado da a luz la muerte espiritual y la muerte física. Y en Juan capítulo 5, versos 1 al 18, el evangelista narra la historia de un hombre paralítico que tenía 38 años. 38 años de ser paralítico. Probablemente él tenía 40 o 45 o 50, no lo sé. Pero tenía 38 años paralítico. Y dice que se encontraba este hombre en el estanque de Betesda. Ve conmigo ahí, por favor. Y Juan capítulo 5. Y dice que Jesús lo ve y tiene misericordia de él. Y escúchame, es una de las pocas personas que no viene a Jesús y le dice, sáname. Es una de las pocas personas que en los evangelios Jesús se acerca para sanarlo. Jesús siempre esperaba que la persona viniera a él y le dijera, Señor, o gritara, ¿verdad? Le gritara a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Jesús no espera que este hombre le grite o le llame la atención para ser sanado. Jesús lo ve, tiene compasión de él y Jesús se acerca y le pregunta, es muy raro eso en Jesús, le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y después de que lo sana, hermano, pues me imagino que se armó un alboroto, porque escúchame, porque el lugar, por la tradición que había en ese lugar, en esa fuente de agua, había un montón de enfermos. Y me imagino yo que había un montón de familiares con esos enfermos. Y por el alboroto que se hace, después de que Jesús lo sana y se levanta este hombre paralítico, y me imagino yo, o sea, ¿quién está paralítico, hermano, y se sana y dice, ah, qué bien, ya me sané, wow, qué chido, gracias? ¿Quién hace eso, hermano? O sea, imagínate, estás paralítico por 38 años y viene Jesús y te dice, ponte de pie, ¿verdad? Toma tu lecho, párate. Y tú te paras y te das cuenta que puedes empezar a caminar. ¿Qué vas a hacer? Pues yo no sé, empiezas a gritar, empiezas a reírte, empiezas a correr, empiezas a brincar, y entonces toda la gente que estaba allí, los enfermos y los familiares de los enfermos, empiezan a hacer un alboroto, y Jesús se comienza a ir, ¿verdad? Y nadie se da cuenta, y entonces le preguntan al hombre, ¿quién te sanó? Y él dice, no sé, ¿verdad? O sea, me acuerdo de él, me acuerdo de su cara, pero pues no sé para dónde se fue, ¿no? Porque ya todo el mundo estaba rodeando al paralítico y ya todo el mundo le estaba diciendo, pero ¿cómo? Pero es sábado, no puede ser sanado en sábado, ¿verdad? Y todo el mundo estaba ahí diciendo cosas, pero a ver, explícanos, ¿cómo fue? ¿Cómo llegó? ¿Quién era? Y entonces el paralítico, por más que volteaba y decía, pues no sé a dónde se fue, no sé quién me sanó. Y dice el versículo 14, Juan 5:14, que entonces después le halló Jesús en el templo. Escúchame, Jesús lo buscó otra vez. ¿Te das cuenta? Primero Jesús lo busca para sanarlo, porque volteame a ver tantito, porque Dios nos está buscando, hermano, a ti y a mí, para sanarnos de nuestro pecado. Amén. Para que regrese el gozo, para que regrese la paz, para que regrese la comunión, para que regrese la sanidad. Amén. Y dice que después lo buscó en el templo y lo halló, dice, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado,
Escúchame, voltéame a ver, le dice lo mismo que le dijo a la mujer que capturaron en el acto del adulterio, la cita que leímos al principio. Le dice exactamente las mismas palabras. Mira, has sido sanado, no peques más. No es una invitación, no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden. No peques más. Y escucha lo que viene a continuación. Dice, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que da a entender la cita, hermano, o lo que yo entiendo, es que este hombre muy probablemente era paralítico a causa del pecado en su vida. No entiendo cómo, no entiendo por qué, la Biblia no lo dice y yo no lo sé, pero muy probablemente este hombre 38 años atrás había hecho algo, o 39 o 40 años atrás había hecho algo, había cometido algún pecado que lo dejó finalmente paralítico. Y Jesús le dice, has sido sanado, como a la mujer, ¿verdad? Vete, no peques más, para que no te vaya a venir alguna cosa peor. Porque, y escucha bien esta palabra que voy a decir, en algunas ocasiones, no digo que en todo, pero en algunas ocasiones, el pecado puede traer enfermedad física. No digo siempre, pero en algunas ocasiones. Ahora, de todas maneras, sí, el pecado siempre nos enferma, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, sí, o sea, el pecado nos va enfermando y nos vamos deteriorando por causa del pecado. Eso lo entiendo, ¿verdad? Pero no digas, está enfermo, pecado, ¿verdad? Está enferma, pecado, ¿verdad? Que se arrepienta. Así había un pastor que conoció Paco, tú lo conociste, ¿verdad? Que decía, hermano, ore por fulana de tal, que se arrepienta, eso es por pecado. Ore por fulano que está, mi papá que está enfermo, que se arrepienta, está en pecado, ¿verdad? Y un día se enfermó él. Y uno de los pastores que le ayudaba pasó y dijo, hermanos, vamos a orar por el pastor que está enfermo. Y toda la congregación dijo, que se arrepienta. Pues sí, porque con la misma vara con la que mides vas a ser medido, ¿no? Entonces, yo no digo que siempre, pero generalmente o en algunas ocasiones el pecado puede traer enfermedad física. Pero escúchame, pero el pecado siempre trae enfermedad espiritual. Algunas veces puede traer enfermedad física, pero siempre va a traer enfermedad espiritual. El enemigo sabe que el pecado nos roba estas 4 cosas. Nos roba la comunión, nos roba la paz, nos roba el gozo y nos roba la salud. Y por eso el enemigo siempre va a poner la carnada del pecado, hermano, atractiva, va a poner la carnada del pecado inocente y va a poner la carnada del pecado deliciosa. Satanás no te hace pecar. Satanás no te agarra de la mano y te lleva al pecado. ¿Por qué pecó, hermano? Ay, hermano, es que el diablo me agarró. No. Tú pecaste. Tú tomaste la decisión de pecar. Pero el diablo abre la puerta. El diablo siempre abre la puerta y te dice, ahí está la puerta, mira, ahí está el pecado. Y la carnada, lo que vas a lograr, lo que vas a experimentar se ve atractivo, inocente, delicioso. Pero al final de cuentas nosotros somos los que tomamos la decisión. Y como cristianos, hermano, escúchame esto que voy a decir, seguimos pecando. ¿Cuántos pecaron esta semana? Levanten la mano, por favor. Yo quiero ver. Yo también la levanto, ¿verdad? Todos. Como cristianos seguimos pecando, seguimos cometiendo fallas, seguimos cometiendo errores. Pero escúchame, la clave es esta, que ya no practicamos el pecado. Puedes caer de repente, puedes cometer un error, puedes tener una falla, pero ya no practicas, ya no eres un hacedor de pecados, ya no eres una fábrica de pecados. Fuiste una fábrica de pecado en el pasado, fuiste hacedor del pecado en el pasado, practicamos el pecado en el pasado. Ahora ya no lo practicamos, pero de repente la regamos. De repente fallamos. Por eso 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego Juan ahí mismo, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que
Dice Juan, esta carta la escribo para que no pequen. Pero si alguien peca, si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué debemos hacer esta mañana, hermano? Necesitamos pedirle a Dios que Dios nos guarde en una vida irreprensible. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Y tú y yo necesitamos orar y decirle, Señor, por favor te pido que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sea guardado irreprensible delante de tu presencia. Que yo pueda empezar a vivir una vida apartado para ti, en santidad para ti. Número uno. Pero número dos, pero ¿y si peco? Si fallo, si caigo, si la riego, que yo pueda aprender a correr a tu presencia en arrepentimiento para que regrese la comunión, para que regrese la paz, para que regrese el gozo y para que regrese la sanidad en el nombre de Jesús. ¿Aprendiste algo esta mañana? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Escúchame lo que voy a decirte ahorita. Nunca, pero nunca, jamás en la vida, por ningún motivo, después de pecar, después de fallar, después de regarla, después de caer, corras de Dios. Siempre, todo el tiempo, corre a Dios. Satanás te va a engañar, tu carne te va a engañar y te va a decir hipócrita, fariseo, no sé qué otra palabra más, ¿verdad? Puro cuento, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Cómo vas a regresar a Dios así? Ve nada más lo que acabas de hacer, sin importar lo que acabas de hacer, hermano, escúchame. Porque ¿sabes por qué Satanás te va a decir eso? Porque su título, su nombre lo dice, Él es el acusador. Él es el acusador, a Él le fascina, le encanta, se deleita en acusarte, en señalarte y en decir hipócrita, fariseo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Vergüenza te debería de dar. No importa lo que Satanás te diga, hermano, no importa lo que tu carne te diga, porque tú también sientes, ¿verdad? Y tú también dices, no, ¿y cómo? O sea, la acabo de regar bien gacho, ¿y cómo voy a regresar con Dios? No importa, regresa. No oigas a tu carne, no oigas al diablo, regresa y dile, Señor, aquí estoy. Antes de que tú vengas al huerto, yo ya salí corriendo a tu presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Reconocemos en este día que seguimos pecando, Señor. Ya no somos hacedores de pecado, ya no practicamos el pecado, pero fallamos, la regamos. Hacemos cosas, Señor, que no son de tu agrado. Hacemos cosas, Señor, que te ofenden y te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Clamamos la sangre de tu Hijo Jesucristo y te pedimos esta mañana, Señor, que tú nos guardes irreprensibles hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Que guardes nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne apartada para vivir para ti, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos libres de la tentación, que no nos metas en tentación, que nos guardes del mal. Esa es nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Dios. Que nuestra boca hable cosas que te agraden, que nuestros oídos escuchen cosas que te agraden, que nuestros ojos, nuestras acciones, nuestros pies, Señor, que todo nuestro cuerpo sea guardado para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Pero enséñanos esta mañana, Dios, que si fallamos, que si la regamos, que si hacemos algo que te ofende, Señor, nosotros, mis hermanos y yo, podamos, Señor, estar listos, Padre, para correr a tu presencia en arrepentimiento, porque sabemos que tú eres un Dios lleno de misericordia. Tu palabra dice que tú te deleitas en misericordia. Tu palabra dice que tu gracia es, Señor, inagotable, que no podemos medir tu amor, que la altura, lo ancho, lo profundo, lo largo de tu amor no lo podemos ver, no lo podemos medir, no lo podemos alcanzar. Y Padre, en ese amor y en esa misericordia, llévanos a la revelación, Señor, de que tú puedes perdonar
cualquier pecado, Dios, y que nosotros podemos correr a ti. Perdónanos cuando hemos corrido de ti, Señor. Perdónanos cuando nos hemos escondido de tu presencia. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a partir de hoy a correr a tu presencia, Señor, a correr a ti, a tus brazos de amor, cada vez que fallemos o que la reguemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.